Aviva el fuego, avívalo, Señor. Aviva el fuego, Señor. Avívalo, avívalo. Aviva el fuego, avívalo, Señor. Aviva el fuego, Señor. Avívalo, avívalo. Aviva el fuego, avívalo, Señor. Aviva el fuego, Señor. Toda la gloria es para ti, Jesús. Hoy levanto mis manos a aquel que ha sido fiel. Recibe mi adoración, Señor. Toda la gloria es para ti, Jesús. Hoy levanto mis manos, por siempre te adoraré. Toda la gloria, honor y poder, toda la gloria a Cristo mi Rey, toda la gloria, por siempre daré toda la gloria a Cristo mi Rey, toda la gloria, honor y poder, toda la gloria a Cristo mi Rey, toda la gloria, por siempre daré toda la gloria a Cristo mi Rey, a Cristo mi Rey. Recibe mi adoración, Señor, toda la gloria es para ti, Jesús. Hoy levanto mis manos a aquel que ha sido fiel. Recibe mi adoración, Señor, toda la gloria es para ti, Jesús. Hoy levanto mis manos, por siempre te adoraré. Cristo mi Rey, toda la gloria, por siempre daré toda la gloria a Cristo, toda la gloria, toda la honra, toda la gloria, por siempre daré toda la honra, toda la gloria, toda la honra. Mi Rey. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro programa Avivando el Fuego. Queremos desearles unas felices Pascuas de Resurrección. La semana pasada no estuvimos porque precisamente nos estuvimos preparando y viviendo una Semana Santa maravillosa, recibiendo todas esas gracias que Dios nos dejó, sabiendo que Cristo vuelve a nacer en nuestro corazón. Queremos invitarlos a que en este momento comiencen a compartir el link de este video, de este programa. Inviten a todas las personas que ustedes saben que les va a llegar ese mensaje. Hoy vamos a hablar de algo muy especial. Tiene que ver precisamente con la resurrección de nuestro Señor. Ahora le damos la bienvenida también al Padre Eider, que nos va a seguir acompañando. Bienvenidos una vez más. Sabemos que se conectan de muchas partes, entonces vamos a dar inicio a este programa saludando al Padre. ¿Cómo estás, Padre? Buenas noches. Buenas noches, Tati. Gracias por estar con nosotros aquí en Avivando el Fuego. Y bueno, mis hermanos, aleluya, Cristo ha resucitado. Nuestra Pascua es una Pascua nueva, una Pascua en la que encontramos a ese Cristo vivo, resucitado en medio de nosotros.
La Pascua, queridos hermanos, es ese tiempo maravilloso en el que Dios se manifiesta en nuestras vidas y sobre todo aparece en el acontecer diario de la vida de la iglesia y de los discípulos. Por eso, la buena noticia es: Cristo ha resucitado, Cristo está vivo y está en medio de nosotros. Por eso a Él le damos toda la gloria, todo el honor y todo el poder. Hoy en este programa, mis hermanos, seremos testigos del resucitado. Y vamos a hablar precisamente sobre esa experiencia, cómo ser testigos de la resurrección. Cómo tú y yo en este tiempo, en este mundo moderno en el que nos encontramos, tenemos que ser testigos de esa misericordia, de ese amor del Padre que ha resucitado a su Hijo para que tengamos vida y vida en Él. Y esta vida en Cristo es una vida eterna. Por eso, bienvenidos a Avivando el Fuego. Saludamos a Dairo, que estará con nosotros en esta noche en Avivando el Fuego y estará también compartiendo con nosotros su experiencia de fe. También estará compartiendo con nosotros sobre todo lo que él ha vivido en este camino y de encuentro con el Señor. Así que le damos la bienvenida a Dairo a Avivando el Fuego. Padre, buenas noches, qué rico estar aquí, la verdad una bendición muy grande poder compartir con cada persona que está conectada en esta noche y saber de que Dios tiene planes perfectos para cada uno de nosotros, así que qué bendición poder llegar hasta sus hogares con una palabra de aliento en esta noche. Bienvenido, Dairo, muchísimas gracias por estar acompañándonos hoy. Como decía el Padre, Cristo vive y estamos alegres de recibirlo en nuestro corazón, de saber que está con nosotros y de que nos promete la resurrección y la vida eterna en su reino. Bueno, hoy queremos, primero para seguir conociendo a Dairo, saber quién es, cuánto tiempo lleva en los caminos de Dios, cómo conoció a la renovación, a qué se dedica. Cuéntanos un poquito más de ti, Dairo. Bueno, ya son muchos años caminando en Dios, yo creo que ya llevamos como 17 años de haber tenido un encuentro personal con Dios. Creo que la mejor de todas las bendiciones, un camino muy hermoso a lo largo de todos estos años. Sé que muchas personas ya me conocen por allí, pero bueno, actualmente pues me dedico a trabajar en el ámbito de la educación, a trabajar en toda esta dinámica de la evangelización. Y justamente yo creo que ese brotar de esa pasión por evangelizar surge a raíz justamente de ese encuentro personal con el Señor. Yo creo que la experiencia con el resucitado ha sido algo que ha marcado mi vida a lo largo de los años y creo que, como decía el Papa Juan Pablo II, es imposible que después de haber conocido a Dios, después de haber tenido un encuentro con Jesucristo vivo, no sintamos ese fuego, ese ardor de poder caminar con Él, de poder darlo a conocer. Y por eso, pues, cada día, desde lo que hacemos, estamos tratando, lógicamente, de hacer que también muchas otras personas puedan conocer del amor de Dios. Qué hermoso testimonio, muchas gracias, Dairo. Bueno, este programa tiene como nombre Testigos del Resucitado. Entonces, Padre, vamos a empezar con el tema. ¿Qué tiene preparado para el día de hoy? ¿Qué nos quiere contar? Bueno, miren, durante toda esta semana, mis hermanos, vamos a mirar cómo toda la liturgia de la palabra nos va enseñando cómo ser testigo del resucitado. Y vamos a partir del día de la resurrección. Dice que muy de madrugada María Magdalena, nos narra el evangelio que escuchamos en la misa de resurrección, Juan capítulo 20, versículo del 1 al 19, nos dice: muy de mañana María Magdalena fue al sepulcro, y dice, era la madrugada. En la madrugada las cosas aún no están claras. En la madrugada todavía hay oscuridad, en la madrugada aún uno no logra como visualizar las cosas como realmente tienen que ser. Y cuando María se acerca al sepulcro, ve que la losa está quitada. Y María entonces sale corriendo y dice, se han robado el cuerpo del Señor. Y sale corriendo a la comunidad apostólica y lleva una mala noticia. Una mala noticia, se robaron a Jesús, se robaron su cuerpo. Y al robarse su cuerpo, hermanos, se han robado ya definitivamente toda la esperanza que ellos tenían en las palabras de Jesús, que iba a resucitar, que iba a restaurar el reino de Israel. Con aquel robo del cuerpo de Jesús, ahí sí era verdad. Toda esa estrategia de evangelización, todo lo que se dedicaron, quedaba ahora sin ningún presupuesto que dijera, esto va a suceder. María entonces le comunica a los apóstoles y Pedro y Juan salen corriendo a la tumba, aturdidos con aquella noticia, con aquella realidad,
uno que le maten o que pierda uno un ser querido, una persona con la que ha compartido muchos momentos, con la que ha cenado, con la que ha vivido tantos momentos de gloria, de sufrimientos, tantos momentos en la vida, y que en algún momento ya se nos diga la noticia, ha muerto. Es un estado de tristeza para todos. Yo me imagino la conmoción de los apóstoles y sale María Magdalena con esta noticia: se han robado el cuerpo del Señor. Qué triste noticia. Pero ¿por qué esa noticia de María Magdalena? ¿Por qué no es testigo de la resurrección? Están sucediendo en ella tres cosas que yo analizo del Evangelio. Primero, cuando se acercó a la tumba, no miró bien, no se cercioró a ver qué había pasado allá adentro. Segundo, se dejó llevar de la oscuridad de esa madrugada en la que nada estaba claro. Y tercero, su tristeza, su agonía, lo que llevaba aquí adentro en el alma no le permitía tener claro lo que Jesús había dicho en algún momento. María Magdalena era discípula de los discípulos, o sea, hacía parte de esa gran comunidad de testigos de Jesús que servían a Jesús y que estaban allí. Pero María se le olvidó la promesa: al tercer día resucitar. Va corriendo de los apóstoles y los contagia de esa oscuridad, de esa realidad ligera de ver las cosas y no prestar atención a lo que había sucedido. Y más adelante, ¿qué sucede? ¿Qué es lo más triste? Los apóstoles llegan, ven la tumba y al lado ven el sudario, ven la mortaja, doblado y puesto a un lado. Y salen corriendo también asustados, se robaron el cuerpo del Señor. ¿Quién se roba a un muerto? Es como sacar a un muerto de un ataúd y salir corriendo con su cuerpo en el hombro. Y más después que han pasado 3 días. ¿Qué les pasó a los discípulos que se les olvidó el tiempo, los días? ¿Qué había pasado? Y cómo Jesús le había dicho varias veces: al tercer día resucitaré. Se les olvidó contar cuántos días llevaba de sepultado Jesús. Se les olvidó la promesa de la resurrección. Se dejaron contagiar por la mala noticia. Todo eso nos sucede a nosotros, hermanos, cuando nos dejamos llevar por la desesperación, por la angustia, por aquellos momentos tan difíciles en la vida en la que las cosas no están claras, y por no estar clara nos equivocamos y cometemos errores. Si María Magdalena hubiese esperado un poco más, hubiese analizado, seguramente no tendría entonces que volver al sepulcro. Los que vamos a estar durante esta semana escuchando la palabra de Dios entenderemos cómo ese momento de esa mala noticia se va transformando en una esperanza. Ayer decía, no solamente María Magdalena, sino también María la de Santiago, María Salomé, fueron a la mañana del sepulcro. Las mujeres tenían la tarea de embalsamar el cuerpo, de aromatizarlo, para que no se corrompiera rápido. Y en esa mañana Jesús aparece donde aquellas mujeres. Y nos narra claramente el Evangelio, mis hermanos, de San Mateo, que aquellas mujeres en el capítulo 28 encuentran al Señor resucitado. Ya está más claro, dice muy de mañana, ya no es la madrugada, ya es de mañana. Porque la mañana es más clara, la mañana es más fresca. El ser humano tiene los pensamientos más claros, ha reposado, ha descansado, ha bajado aquella realidad que le ha nublado su mente y que le ha confundido sus pensamientos. ¿Y cuál es la razón más importante? En aquel amanecer, Jesús aparece ante los ojos de aquellas mujeres y les dice: vayan y díganle a mis hermanos que nos encontremos en Galilea. ¿Y por qué en Galilea? Porque en Galilea comenzó todo. Comenzó el llamado de los discípulos, comenzó aquel momento en el que la comunidad apostólica comenzó a organizarse y a organizar los planes de la evangelización. Allí eran los lugares donde comenzaron los primeros signos milagrosos mesiánicos de Jesús. Por eso había que volver a Galilea, porque Galilea, hermanos, se convierte en el lugar de la escuela, en el lugar del llamado, en el lugar de aquellos que se preparan para contar buenas noticias y buenas cosas para la vida. Jesús nos ha preparado entonces a cada uno de nosotros para que vivamos una Galilea permanente, una escuela de aprendizaje, una escuela de encontrarnos con Jesús y esa vida nueva que nos promete. Esa Galilea, hermanos, es nuestra propia vida, que desde la experiencia personal con Jesús comenzamos a identificar esos signos maravillosos del resucitado.
que son las que nos hacen testigos. La pregunta es, ¿tú cómo has recibido la resurrección? ¿Como María Magdalena, con tu tristeza, con tus problemas, con la oscuridad que tienes en tu vida? ¿Cuál es la noticia que tú estás contando de Dios? Seguramente es: no me ha escuchado en mi oración, ya he orado tanto que estoy cansada de orar y nada sucede. ¿Cuál es la noticia que tú cuentas de tu experiencia de Dios? ¿Será aquel lamento del alma donde dice: tanto tiempo perdido orando y en la iglesia, y al final toda esperanza se perdió, como los discípulos que llegaron y vieron la tumba, pero no se cercioraron de los signos que Dios había colocado ahí al frente de ellos para que identificara la resurrección del Señor? ¿Cómo llegaste al día de Pascua? ¿Cómo llegaste a esa vigilia pascual? ¿Y cómo amaneciste el día de la resurrección? Hay que pensar cuál es nuestra actitud y cuál es nuestra experiencia. Quisiera que Dairo, que es evangelizador digital, es una de las grandes tareas que Dairo tiene en este tiempo, de anunciar a Cristo a través de las redes, a través de un trabajo digital que él ha hecho, cómo él se hace testigo de Jesús en este tiempo. Yo les conté la experiencia de los tiempos cristianos, pero en este tiempo, cómo ser evangelizador y cómo serlo, sobre todo esa experiencia del Cristo vivo a través de este mundo digital en el que nos encontramos hoy. Yo creo, Padre, que tenemos un gran reto allí, justamente porque hoy, cuando no podemos salir desde nuestras casas, yo creo que estamos llamados justamente a hacer un trabajo desde los medios. Yo creo que no podemos ser cerrados a toda la obra evangelizadora que estamos llamados a hacer justamente desde los medios de comunicación. Yo creo que en estos tiempos, pensando en Jesús, yo creo que se hubiera tomado rotundamente las redes sociales para evangelizar. Y por eso yo creo que necesitamos aprovechar las plataformas para poder evangelizar en Facebook, para poder evangelizar en Instagram, para poder evangelizar en YouTube, para poder tener podcast, para poder hacer un trabajo a través de las redes. En mi caso, yo creo de que a lo largo de los años, después de haber tenido una experiencia de Dios, ha surgido como ese deseo de publicar una palabra diaria con muchas personas que por ahí uno dice están pasando por momentos de prueba, de dificultad, y que uno siente que a través de una palabra que uno puede compartir cada día puede inspirar esa vida, puede sobre todo llevarle a vivir cada instante, cada momento con propósito. Y yo creo de que es lo más bonito saber que 1, 2, 3, 4, 5 personas, no es tanto la cantidad, porque a veces pensamos, y cuando uno ve el Padre y uno dice, oiga, en la iglesia hoy tanta gente que llega, ¿y yo cómo lo puedo hacer? Yo siento definitivamente que nosotros podemos hacer todo este trabajo desde ese granito de arena que ponemos, a través del cual podemos construir el reino de Dios. Hoy por hoy yo digo que le llegue el mensaje a 20, 30, 40 personas, cada uno de nosotros desde ahí estamos haciendo nuestra misión. Esa ha sido justamente mi tarea a lo largo, digamos, de estos últimos años, donde he buscado formarme, donde he buscado emprender, donde también he estado haciendo cursos digitales, donde necesita uno conocer por dónde está, digamos, girando el mundo, y cómo también desde todas estas herramientas poder evangelizar y llegar al mundo de hoy. Y yo creo de que es bonito cuando, por ejemplo, uno ve que 100 personas, de 200 personas te escuchan o se detienen un momento en lo que compartís. Entonces yo siento que desde allí es poder hacer esa obra con ese fuego en el corazón, porque creo que lo que hemos experimentado no nos lo podemos callar y tenemos que anunciar a tiempo y a destiempo. Qué bonito lo que nos cuentas, Dairo, y me llega muchísimo en este momento, porque mientras contabas cómo ha sido esa experiencia dando testimonio y evangelizando por medio de las redes sociales, recordé que el año pasado, justamente en Pentecostés, yo en la oración sentí, en una de las oraciones de la fusión del Espíritu Santo, sentí, junto con otra compañera, otra hermana de la comunidad de jóvenes, sentíamos algo especial que nos pedía Dios. A nosotras nos encanta todo el tema del arte, de hacer letras, y hemos visto muchas cuentas en Instagram que se dedican a evangelizar de esa manera. Entonces, hubo un momento en donde yo le dije a ella, Daniela, yo siento que Dios nos pide evangelizar a los jóvenes y a la gente de esta manera, desde nuestro talento. Entonces, desde ese momento hacia acá hemos venido evangelizando con una cuenta en Instagram, se llama Notas Católicas. Ahí la propaganda. No se notó, Síganos. no se notó.
Y ha sido muy bonito porque es precisamente lo que tú cuentas, ¿no? Una frase, una cita bíblica, hablar de algún santo y que las personas nos escriban y nos digan, ve, mira que justo esa palabra me llegó por una situación que viví hoy. O yo no sabía eso de ese santo. Acompañar también en los tiempos litúrgicos. Si estamos en Navidad, entonces tocar temas de Navidad. Y no solo, digamos, en notas católicas, sino que lo he visto en muchas otras, digamos, emprendimientos o maneras de evangelizar en los jóvenes. Evangelio Santo, que también es una cuenta de unos hermanitos de la comunidad. O sea, demasiadas cosas que yo digo, eso es lo que le llega a los jóvenes y a la gente adulta que también utiliza redes sociales. Entonces me llama muchísimo la atención lo que cuentas y qué chévere que mucha gente esté haciendo esto. Pregunta para el padre. ¿Cómo vive, padre, un cristiano una verdadera Pascua? Bueno, mire, la experiencia de la Pascua es realmente una experiencia de entender el paso de Dios en la vida del cristiano. La Pascua precisamente es reconocer cómo Dios se ha presentado en toda la historia de la salvación. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo libre, no esclavo. Al hombre lo esclaviza su carne, sus deseos concupiscentes desordenados. Al hombre lo esclaviza sus malas decisiones. Al hombre lo esclaviza el actuar aceleradamente y no hacer las cosas en el tiempo indicado y en el tiempo en el que se le ha mostrado. Y como el ser humano se ha dejado esclavizar, el deseo de Dios es que sea libre. Y vemos cómo en Babel se dejaron esclavizar por aquel deseo de ufanarse y ser reconocidos hasta que se confundieron en sus lenguas y se cayó la torre de Babel. En los tiempos de Noé, el diluvio precisamente tuvo esa finalidad, purificar aquello que el mal había esclavizado y había llevado la obra de Dios a conocer todo lo que era su destrucción. Y finalmente vemos a un pueblo de Israel esclavo en Egipto. Se dejó esclavizar por no estar preparado, por no haber hecho lo que agrada a Dios. Y Dios escucha siempre el clamor del esclavo, de ese pueblo oprimido, de ese pueblo en sufrimiento. Y entra Dios y pasa. Y ese paso es al que llamamos Pascua. Es salir de esa esclavitud a esa nueva vida que Dios quiere para nosotros. La Pascua entonces es dejar pasar a Dios por nuestra vida para que nos saque de la esclavitud y nos lleve a la libertad. Una libertad de hijos, una libertad que solamente se puede experimentar en Dios. Una libertad que solamente tiene aquel que ha abierto el corazón y se ha dejado amar profundamente por el Padre. Pascua es ser libre. Y por eso, ¿qué celebramos los cristianos cuando dice felices Pascua? Que tú seas libre. Y por eso dice aquel hermoso pregón pascual: para liberar al esclavo ha entregado a su propio Hijo. Por eso estamos en Pascua, porque nuestro ser, nuestra carne, nuestra vida se siente libre. Cristo nos ha libertado. Y por eso el Jalel, el aleluya, quiere decir precisamente esa libertad de Dios sobre nosotros. Es un cántico de victoria, es un grito de guerra que dice, somos libres. Y por eso Pablo afirma, para ser libre nos ha libertado Cristo. Eso es la Pascua. Un cristiano, ¿cómo vive de verdad la Pascua? Cuando se hace libre. ¿De qué? De sus pecados, de sus cadenas, de lo que lo oprime, de lo que no le deja sentir a Dios, de lo que no le deja tener una vida en orden. Cuando los pensamientos son desordenados o las cosas no están claras en la vida, no somos libres. Miren, lo que le contaba hace un momento, los discípulos, María Magdalena, estaban con Jesús, caminaron con Jesús, escucharon las promesas del mismo Maestro, pero aún eran esclavos de su pasado. Y por eso, en el Evangelio que escuchamos en el día de ayer sobre la resurrección del Señor, que es el Evangelio de San Mateo, Jesús dice, las mujeres salieron aprisa al sepulcro, llenas de miedo. El miedo es esclavitud, el miedo no es libertad. Y por eso más adelante, en este texto del capítulo 28, versículo 8, el Señor le dice a las mujeres, no tengan miedo, vayan a Galilea. No tengan miedo y les da un mandato. La persona que es libre
va donde Dios le muestra el camino. La persona que es libre no se deja esclavizar por aquella palabra que sabe que está cortando sus alas y que le está impidiendo hacer la voluntad de Dios. A veces los padres esclavizan a sus hijos y los someten a su voluntad, a su régimen, pero no se dan a la tarea de escucharlos y de entender el camino que Él está armando, no para esclavizarlo y amarrarlo aquí, sino para mostrarle el camino por lo que ya ellos han vivido y han caminado y decirle: hijo, está bien, pero ten cuidado con esto y con esto. Y ese hijo va con una palabra de sabiduría. Pero si lo hacemos como papá, es que no me parece, es que tú tal cosa, es que así no es, entonces ¿qué estamos haciendo? Esclavizamos y no dejamos crecer y no dejamos que tomen buenas decisiones y no les enseñamos a madurar. Ahí no hay Pascua, ahí no hay liberación, ahí hay esclavitud. Eso mismo sucede en un matrimonio en el cual se somete a alguna de las dos. O sea que o el hombre someta a la mujer o la mujer someta al hombre, ya sea por situaciones económicas o ya sea porque se aprovecha de esa afectividad que sabe que el otro tiene para él o para ella, porque hay una dependencia afectiva, no hay libertad en ese amor, se siente esclavo por ese amor, mas no amado, sino esclavizado por ese amor. Y por eso se deja manipular con un dedo y por eso se deja que no tenga esa plena libertad. No. Ahí no hay libertad, ahí no hay Pascua. La Pascua es estado de libertad porque para ser libre nos ha liberado Cristo. Y por último, un joven es libre cuando no copia los modelos ni los patrones de conductas de nadie, sino que es original, es de Él, es lo que Él quiere. Pero es muy fácil ver hoy a los jóvenes esclavizados. Ay, me voy a hacer ese corte. ¿Y de dónde lo sacaste? De aquí. O sea, no es original. Ay, que es que esta moda que está ahora en vigor va con tu personalidad, te identifica, y si no es así, ¿por qué lo repites? No eres libre. ¿Qué te esclaviza hoy a ti, joven, que ves este programa? Tienes que poner atención, porque el tema no es repetir las modas, no es repetir las conductas, es ver hasta dónde quedas hecho un esclavo, porque mañana te vas a lamentar por no ser libre totalmente. Eso no es Pascua. La Pascua es libertad, la Pascua es gozo, la Pascua es abandonar aquello que nos esclaviza para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Dairo, aprovechando que el padre nos hablaba de la familia, sabemos que tú tienes una familia muy hermosa, una esposa, 3 hijos. Cuéntanos cómo se vive la Pascua dentro de una familia, dentro de un hogar. ¿Cómo vivieron esta Pascua ustedes? Bueno, esta Pascua yo creo que fue pues una gran bendición, como siempre ha sido cada año que nos damos la oportunidad de vivir este tiempo de bendición, porque yo creo de que cada tiempo fuerte que la iglesia nos regala es una oportunidad maravillosa de salvación, de poder experimentar la vida nueva que justamente Dios nos viene a traer. Nosotros hemos hecho algo con nuestros pequeños, ¿no? Y digamos que ha sido como un trato que nosotros hemos hecho en el tiempo, ¿no? De poder vivir nosotros como padres la Semana Santa, de poder llevarlos al templo, de poder vivir cada uno de estos días delante de Dios, de poder llevar esta experiencia a nuestro propio hogar, pero a la vez también empezar a hacer un trabajo de evangelización con nuestros mismos hijos. Y esta hora justamente yo creo que ha comenzado desde el momento en el cual nosotros empezamos a trabajar con ellos valores, desde el momento en el cual, digamos, en esta Semana Santa nos tomamos tiempo para vernos una película con un sentido cristiano, entendiendo pues ese paso de Dios, desde poder también buscar cómo llevarlos a ellos a comprender desde su realidad de niños este tiempo tan bonito que nos regala la iglesia, y poder sobre todo tener esos espacios de encuentro, de fraternidad, de buscar también la reconciliación, porque muchas veces, aunque uno es cristiano y aunque uno es evangelizador, aunque uno trabaja para Dios también desde el ámbito de la iglesia y con las comunidades, yo siento muy fuertemente que a veces nos hace falta ese tiempo para nosotros mismos en casa, de realmente dedicarle tiempo a los nuestros, porque es que uno a veces piensa de que evangelizar es solamente irse afuera y a veces se lanza afuera, pero a veces descuida a los de su propio hogar.
Y aquí yo cuento un testimonio o una experiencia de alguien en algún momento de la vida. Y eso es una señora que decía, ay, mi Diosito para arriba, mi Diosito para abajo, y eso mi Diosito aquí, mi Diosito allí. Y recuerdo mucho que esta señora vivía de evento en evento y de celebración en celebración, pero empezó a aislarse, empezó a retirarse de los de su casa. Y recuerdo cómo su esposo cayó en el trago, cómo su hija a muy temprana edad quedó embarazada. Y empezaron a pasarle una gran cantidad de cosas hasta que al final ella terminó separándose porque descuidó ese hogar que Dios le regaló. Y yo creo, y lo comparto mucho con mi esposa, sentimos fuertemente ese llamado también como familia a crecer y sobre todo a dar testimonio desde esa experiencia de Dios que tenemos en el seno de nuestro hogar. Yo creo que desde allí estamos pensando día tras día cómo poder trabajar por la obra de Dios. Y pienso que eso es como lo más bonito y que yo resalto justamente de esta Pascua. Qué bonito, Dairo, que, bueno, dentro de lo que es el matrimonio, precisamente esa es una de las tareas, ¿no?, del matrimonio, poder evangelizar desde la familia, que los niños desde pequeños conozcan de la vida de Jesús, conozcan de valores, qué es lo que Jesús le enseñó a sus discípulos y lo que mandó a que hiciéramos en el mundo. Entonces, me parece muy chévere, me imagino que muchas familias también intentarán hacerlo, pero como decía el padre, hay un momento en donde ya los chicos crecen, entonces ya llega la juventud, la adolescencia y empiezan a conocer otras cosas. ¿Cómo podrían o qué han pensado ustedes como papás? Mira que a mí me ha impactado mucho y lo comparto con muchas familias que pueden estar viendo este programa, y es, en algún momento de la vida yo pensaba lo siguiente, uno mirando los primeros capítulos del libro de los Jueces, me impacta mucho cuando primero en el libro de Josué dice, habla de poseer la tierra que Dios nos ha regalado. Y yo creo que ese caminar en tierra de promesa día tras día en una experiencia pascual es una bendición. Recuerdo mucho que en esos primeros capítulos del libro de los Jueces habla de que el pueblo que entró a gozar de las bendiciones de Dios, que entró a gozar de las provisiones de Dios, fue un pueblo que en algún momento como que se dispersó. Y llegó otra generación, lo dice textualmente, que me impacta mucho ese texto de la palabra de Dios, llegó otra generación que no conoció a Dios. Y yo digo, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento se perdió la generación? Y esto a mí me ha cuestionado tanto que yo digo, yo quiero poner mi grano de arena junto con mi esposa y poder trabajar desde el hogar justamente por la construcción de una nueva sociedad. Por eso pues también Dios nos ha permitido hace año y medio, casi 2 años, constituir una fundación, se llama Conexio. Y desde allí queremos empezar a hacer un trabajo muy bonito, un trabajo en torno a las mujeres, porque mi esposa ha recibido pues como un llamado a trabajar con las mujeres en esa dignidad de la mujer. Lógicamente poder hacer un trabajo con nuestros pequeños y poco a poco hacia donde Dios nos vaya llevando. Y yo creo que eso ha sido fruto también de ese encuentro personal con ese Jesús vivo y más en este contexto del tiempo pascual que estamos viviendo. Pues sí, mis queridos hermanos, quiero aprovechar este momento en el que estamos en nuestra transmisión para saludar a todos los hermanos que de diferentes partes de Colombia y el mundo se conectan siempre con Avivando el Fuego todos los martes a las 8:30 de la noche. Saludar a los hermanos de la costa colombiana, de la parte centro, de la zona suroccidente, de todo el país colombiano, pero también a todos los hermanos de habla hispana que nos acompañan y que siempre están con nosotros compartiendo Avivando el Fuego. Cómo olvidar a los hermanos de México, Perú, Guatemala, los hermanos de Centroamérica, Honduras, tantos países, El Salvador, que están compartiendo con nosotros en esta hora de la noche. También saludar a nuestros hermanos que están desde Argentina, desde Bolivia, desde Panamá. Hay hermanos también desde Venezuela y hay otros hermanos que están en Chile y que comparten con nosotros Avivando el Fuego. Hermanos de los Estados Unidos, de diferentes partes de los Estados Unidos, Canadá y en algunos lugares en Europa, muchos hermanos desde España, Francia, Alemania, otros nos acompañan también desde Egipto. Gracias a Dios por todos ustedes, hermanos, que sacan este tiempo para Avivando el Fuego. Y quiero decirles lo siguiente, hermanos, ser testigo del resucitado hoy es una tarea de toda la iglesia. Nuestra vida es el mejor testimonio de la resurrección. Ahora, el testigo eres tú. Ya no puedes salir corriendo
con una mala actitud ni una mala noticia para dañar el corazón de los que creen en Cristo y que te ven a ti rezando. Ser testigo del resucitado es tener calma ante las pruebas, mostrar tu fe, lo que tú crees, lo que tú vives. Ser testigo del resucitado hoy es sentirse como aquellas mujeres, un llamado para contarle al otro la buena noticia. Ser testigo del resucitado es ver a un pobre y buscar para él una ayuda. Es ver a un niño y educarle y corregirle con amor para que mañana no se convierta en un dolor de cabeza ni para él ni para la sociedad. Ser testigo del resucitado es ser hoy ese padre y esa madre que con una palabra tierna, pero con un carácter recio, pueda educar y mostrarle a sus hijos el camino para que no se pierda. Ser testigo del resucitado hoy, hermanos, es no tener miedo a decir, soy cristiano. El no tener miedo a invitar a la oración. El no tener miedo a enseñarle a los demás quién es Jesús y lo que ha hecho en nuestra vida. Ser testigo del resucitado hoy es una tarea de todo aquel que por el bautismo se ha hecho hijo de Dios y se dice llamar cristiano. Ay, que tú sí rezas, que todo el día rezando. No te dejes apabullar por aquella palabra o acusación de tus seres queridos. Algún día ellos sabrán por qué rezas tanto. Hoy no te entienden, pero mañana te darán gracias por la oración que haces, porque tú solamente no rezas por ti, sino que rezas por ellos y por tu familia. Pero que tu oración no esté cargada de un mal testimonio, en la que entras en conflicto, en la que peleas, en la que salen palabras desedificantes de tu boca y causas heridas. Ojo, ser testigo del resucitado es mostrar que la paz de Cristo está en mí. Eso es ser testigo. Tu propia vida es el testimonio más ardiente de la fe y del Cristo vivo. Querido hermano y hermana, yo quiero invitarte a que tú entres en tu conciencia y te dejes hablar por ese amor de Dios y por esa fuerza de la resurrección. Que te dejes tocar por la alegría del Espíritu y por esa alegría del Espíritu deje que Dios hable a la profundidad de tu ser y te muestre la luz en el camino. Ser testigo del resucitado, mi hermano y hermana, es ver con ojos de fe y de esperanza el tiempo de Dios que se manifiesta en nuestra vida. Simplemente tenemos que dejarnos tocar por Él. Quiero hacer por ti un momento de oración y luego seguimos con nuestro hermano Dairo, que nos va a seguir contando más de su experiencia, más de su encuentro personal con Jesús y de su experiencia de fe y de amor. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, tu Hijo, queremos adorarte, queremos bendecirte y queremos darte gracias por el amor que nos tienes. Quiero pedirte que envíes tu espíritu de vida sobre cada corazón, sobre cada familia, que en esta hora de la noche comparte con nosotros avivando el fuego. Por cada persona que ahora quizás ha llegado a la Pascua, como llegó María la Magdalena, triste, recordando aquel ser querido que murió. Pero que hoy, Señor, al escuchar aquel grito, aleluya, Cristo vive, Él ha resucitado, entienda que con Él también ha resucitado a ese padre, a esa madre, a ese hijo que ahora está en presencia de Dios. Que el Señor fortalezca nuestra esperanza. Que el Señor no deje caer nuestra vida en la tentación de la falta de fe y de confianza en el amor. Que el Señor hoy nos alegre el corazón. Que el Señor hoy nos dé vida. Que el Señor hoy nos dé gracia. Que el Señor hoy nos dé la fe. Que el Señor hoy nos dé la palabra de sabiduría para poder mostrar que somos cristianos. Que hoy, mi hermanos, la Pascua te haga libre, porque para ser libre te ha liberado Cristo. Y por eso ordeno a todo lo que te esclaviza, con el poder y la autoridad del ministerio sacerdotal que me ha conferido la Iglesia, de atar y desatar tu vida de toda esclavitud que el demonio ha llevado a ti con una mentira y que te ha hecho conocer la experiencia del mal. Que hoy, por la sangre de Cristo que ha sido derramada desde el madero de la cruz, seas levantado con poder y con gloria
y seas bendecido para toda la eternidad. Mi querido hermano y hermana, levántate en fe y recibe ahora la gracia de Dios que es derramada sobre ti. Y sobre todo, escucha la palabra de Cristo que te dice: ve y dile a mis hermanos que nos veremos en Galilea. Galilea es tu casa, el lugar del encuentro con Jesús. Galilea es la iglesia donde tú y yo nos encontramos para vivir la alegría de la Pascua. Galilea es nuestra comunidad o grupo de oración donde Jesús aparece con una palabra de vida para alegrarnos. Galilea es el encuentro fraterno que tienes con las personas que ama, porque allí hay vida y vida en abundancia. Que Cristo nos levante en esta hora de la noche, que Cristo nos llene de poder y de gloria, para que en este momento podamos sentir en nuestro corazón aquel que vive, aquel que reina eternamente entre nosotros. Que por la Pascua de Cristo hoy seamos libres y seamos colmados de la gracia y la bendición de Dios. Qué grande y maravilloso es el Señor, queridos hermanos, que nos hace sentir su amor y su misericordia por siempre. En este momento de oración, de verdad me acordaba mucho de los momentos en el que compartía con Dairo en nuestra experiencia de seminario. Ahí donde usted lo ve, Dairo fue seminarista y fue compañero mío en los tiempos de mi formación en los siervos del Espíritu Santo, y de verdad que es un hombre que con su familia ha conformado un espacio de fe, de oración y de evangelización. Quiero invitar a Dairo para que también nos hable de todos estas maneras de evangelizar que él tiene hoy, que nos hable sobre este proyecto, que nos invite a conocerlo mucho más, porque es una herramienta de evangelización hoy. A veces no sabemos cómo hacerlo, a veces no sabemos porque no tenemos las herramientas, pero hay modos y hay medios para aprenderlo. Sobre todo esta cartilla, Dairo, que compartías con nosotros hace un tiempo. De Juan en algún momento pues escribiéndola, pues yo la escribí, digamos, casi dos años, pero digamos que hubo un momento donde hice como un pare. Hice un pare de este proyecto, pero no es un pare como decir paramos y aquí nos quedamos, sino ante todo como entendiendo de que pasó un momento importante de escribir este medio de crecimiento, y entender pues como también a través de ahora, a través de los mismos medios digitales, poder empezar a trabajar en torno a cursos digitales, poder empezar a trabajar en torno a todo este tema de las redes, cómo poder empezar ahora a trabajar en torno a lo que es otros espacios desde los cuales puedo ofrecer como ese material que le pueda servir a muchas personas para su crecimiento. Y justamente una de las cosas que queremos hacer o que poco a poco vamos haciendo desde Connection, desde esta fundación, es justamente empezar a trabajar en torno a todo este material que le pueda ayudar a muchas personas hoy por hoy. Justamente pues yo ahorita en este justo momento estoy terminando como de reorganizar muchas cosas en torno a todo esto, porque he venido estudiando mucho todo el tema del marketing digital, todo el tema de la evangelización a través de las redes muy fuertemente, y tengo una comprensión ya muy clara de muchas cosas. Pues ahorita a través de mi cuenta personal hago todo un trabajo de evangelización justamente con ese material que escribí casi durante 2 años de One, y ahorita está como el reto de 365 días con Dios, una experiencia diaria de encuentro justamente a través de Instagram en Connection, WN Connection Fundación, a las 6:30 a las 6 de la mañana, de 6 a 6:20, 6:30, un espacio de oración, de compartir la palabra, un espacio, digamos, donde comparto una palabra diaria con las personas, porque es un propio reto que yo me hice de poder escribir diariamente este medio que le pueda servir a muchas personas. Entonces se llama la experiencia Reto 365 días con Dios. Entonces es un mensajito como para un devocional, claro, o algo más o menos así. Y pues digamos que el medio que venía escribiendo, pues vuelvo y repito, lo paro, pero estamos trabajando en área de trabajar en torno a cursos digitales, y pues próximamente voy a estar compartiendo, porque creo que hay muchas personas que hoy quieren saber cómo evangelizar a través de las redes sociales, quieren también recibir formación,
y pues he tenido la oportunidad de hacer ya mucho en el tiempo. Entonces creo que estoy ahorita como empezando a organizar muchas cosas como para empezar a hacer varios lanzamientos en torno a todo esto, de tal manera que le pueda servir a muchas personas frente a procesos que se pueda trabajar desde la sanación interior, procesos de crecimiento, en torno a un material que les pueda servir sobre todo para seguir extendiendo la obra de Dios. De hecho, mientras te escuchaba, Dairo, pensaba, bueno, puede que uno tenga el talento y los conocimientos, pero siempre es necesario seguir cultivando eso, ¿no? Por eso es necesario hacer cursos, como que no nos quedemos en lo básico y, yo sé de este tema, entonces simplemente ya publico y ya, sino que hagamos lo que, por ejemplo, tú haces. Estuve viendo hace poquito algo, hay una página, creo que se llama Catholic Link, Sí. y ellos han ofrecido unos cursos sobre marketing, sobre cómo evangelizar a través de las redes sociales. Entonces me parece muy chévere que, digamos, todas estas personas que tienen ese conocimiento también lo compartan con otros que quieren seguir llevando la palabra de Dios por estos medios. Mira que justamente ese ha sido uno de los grandes desafíos en los cuales, digamos que en el último tiempo yo he venido trabajando. De hecho, ahorita estoy terminando de hacer un curso con el Ministerio de las TICs, justamente para no solamente como católico poder crecer, sino también saber cómo orientar a muchas personas frente a todo este tema que hoy demanda fuertemente, no solamente como católicos, sino también el poder entender no solamente la evangelización y el poder evangelizar también como hombres y mujeres que hemos experimentado la experiencia de la Pascua, sino también tener nuestros propios emprendimientos a nivel católico, porque yo creo que como católicos necesitamos también emprender. Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía. Y cuando uno puede entender eso en la propia vida, uno dice cómo ofrecer algo que le pueda servir a muchas personas, lógicamente gratis, porque gratis lo recibimos de Dios, pero si hay algo en lo cual tú trabajas, tú te formas, sin embargo es importante para que muchas otras personas puedan recibir de esa bendición de Dios. Y por eso yo creo de que hay muchas personas que quisieran dedicarse de tiempo completo a la obra de Dios y dicen, uy, yo no puedo, tengo el trabajo, una cosa y la otra, pero yo estoy completamente convencido que cuando uno le cree a Dios, Dios va abriendo los caminos, Dios va abriendo las puertas, sí, y todo se va dando. O ha sido un poco lo que he experimentado en mi vida a lo largo del tiempo. Dairo, hablando de ser testigos de la Pascua y de la resurrección, ¿cuál ha sido ese testimonio, ese momento, esa Pascua que has vivido que te marcó? Como que tú sentiste en ese momento, moría muchas cosas y sentí a Jesús resucitado en mi vida, o de alguna manera sentí que resucité con Él. Pues bueno, yo tengo muchas experiencias, muchos testimonios. Yo recuerdo mucho una misión hace un tiempo donde estuve en la costa evangelizando en una Semana Santa. Llegué a un pueblo y había una señora que me había dicho, mira, venga a orar por mi hijo está viviendo esto, está pasando esto, está atravesando esto. Y yo le dije, mira, qué bueno que saquemos el tiempo para poder orar por eso que usted está pidiendo para su hijo. El hijo estaba postrado, estaba en cama, y yo le dije, mira, vamos a sacar el tiempo para orar. Pasaron los días, al final no se dio el tiempo, y solamente el último día, ya el domingo de resurrección justamente, me invitaron a orar por el chico. Y yo me acerqué al muchacho y yo empecé a orar por él. Recuerdo yo que le puse las manos sobre la cabeza, hice una oración de fe por este chico que estaba postrado, llevaba como 4 o 5 meses postrado, y pues digamos tuvo un debilitamiento en el cuerpo y estaba así. Sin embargo hice una oración de fe, yo le dije al Señor, haz una obra en esta persona. En esa Semana Santa yo no sentí nada extraordinario, nada nuevo. Y yo dije, oiga, como una Semana Santa normal, como que sí. Porque muchas veces uno dentro de la experiencia de la renovación, a veces experimenta un calor, un fuego, algo que le pasa a uno a nivel extraordinario, pero no sentí nada. Y sin embargo yo me fui pensando, pero yo no vi como nada extraordinario. El caso es que las cosas se quedaron así. Por cosas de Dios me enviaron como 6 meses después, estuve en una Navidad allí mismo. Y la señora, yo recién llegando a la parroquia, se acercaba y me decía, Dairo, muchas gracias por la oración que hiciste por este muchacho. Porque este muchacho, cuando sintió que usted oró por él,
este muchacho sintió el deseo de pararse, sintió que Jesús llegó y como que le hubiera dicho, te tienes que parar. Y a partir de ese momento dice la mamá, que él empezó a levantarse. Se levantó de allí y dijo, hasta el son de hoy, nunca más volvió a quedarse postrado en una cama. Entonces, a mí ese testimonio, esa experiencia me impactó mucho. Hay muchas otras experiencias. Recuerdo, no sé si puedo contar otra experiencia, Sí. si el tiempo nos da, y comparto otra experiencia, otro testimonio. Recuerdo mucho otra de las tantas misiones que he hecho en el tiempo. Esta misión tuvo lugar por allá por Pereira. Y en esta misión recuerdo una suegra y una nuera que no se hablaban. Llevaban como 5 años que no se hablaban. Resulta de que la nuera le hizo algo al hijo de la suegra y entonces pues cayó con otra persona y se fue con otra persona, y esto la suegra no se lo aprobaba, no estaba de acuerdo con esta situación, y mejor dicho empezó un odio, un rencor durante 4 o 5 años que al final tenía mal a la señora. Y cuando yo llegué allí yo le dije, mira, ¿usted quisiera vivir una Semana Santa diferente, una Semana Santa distinta? Y ella me dice, sí, yo realmente la quiero. Y yo le dije, pues bueno, vamos a pedirle a Dios que nos regale el momento para que haga una obra extraordinaria en usted. Entonces ella dijo, yo me quiero disponer para que suceda algo extraordinario en esta Pascua. Yo le dije, bien. Entonces yo ya me puse a pensar, ¿dónde está la nuera? Y justamente pues en la visita a las veredas que estaba haciendo también en ese tiempo, se dio la oportunidad de poder visitar a la nuera, y le dije, mira, independientemente de lo que ha pasado, usted estaría dispuesta también a vencerse en medio de tantas cosas que ha tenido lugar con la suegra. Y me dijo que también. Entonces pasó lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves santo, y yo le decía al Señor, muéstrame el momento exacto, el momento donde es aquí lo que me llamas a hacer. Y el caso fue que, como estábamos en la escuela teniendo la Semana Santa, llegó el Viernes Santo. Después de la muerte de Jesús, yo vi a la suegra en un lado y a la nuera en otro lado. Y el Señor puso en mi corazón, este es el momento. Y las llamé a las 12. Yo les dije, si aquí nos ponemos a sacarnos los trapitos, pues no vamos a terminar. Yo le dije, hoy ustedes pueden dar un paso hacia una vida nueva. Y esta experiencia de muerte, experimentando el paso de Jesús, puede ser la experiencia para experimentar ustedes la resurrección. Y recuerdo que empezaron a pedirse perdón allí en ese momento y ambas empezaron a llorar. Se abrazaron fuertemente y fue una experiencia de sanación interior tan hermosa que digo, fue la mano de Dios. Y yo creo con muchas personas que a lo mejor podrán hoy estar diciendo, yo cómo salgo de esta situación, yo cómo salgo de este problema. Es justamente eso, cuando independientemente de su condición de vida, sea ama de casa, sea trabajador de una empresa, independientemente, yo creo que estamos allí a testificar la experiencia del resucitado. Simplemente prestémosle nuestras manos a Dios, prestémosle nuestros ojos a Dios, prestémosle nuestros labios a Dios, y Dios siempre se va a encargar de hacer lo demás. Qué hermosos testimonios. Cuando hablabas de ellos, pensaba precisamente en lo que mencionaba el Padre, ¿no? En el Evangelio, que María Magdalena no estaba con la disposición necesaria para poder tener esa revelación de Jesús, ver que Él había resucitado. Pasa lo mismo con nosotros. Tenemos estos 2 libros, Jesús está vivo y Jesús es el Mesías, y precisamente nos habla de lo que estaba mencionando Dairo ahora, y es ese proceso de sanación que uno muchas veces tiene que hacer. Todas no nos las sabemos, y cuando nos acercamos de pronto a alguien, vamos como en esa búsqueda de que nos ayude. Muchas veces los libros también nos pueden servir para empezar esos procesos, ¿no? Nos hacen ser más conscientes, nos hacen darnos cuenta, bueno, yo necesito trabajar en esto para empezar a perdonar, para empezar a sanar ciertas cosas de mi vida, la esclavitud de lo que nos hablaba el Padre, a qué estamos atados en el mundo, cómo empiezo a soltar todas esas cosas. Bueno, estos 2 libros nos hablan de ese proceso, cómo podemos empezar a hacer este proceso. Quienes estén interesados, en la pantalla van a aparecer unos números de WhatsApp, pueden escribirnos por ahí para que les den toda la información de cómo conseguir estos libros. ¿Listo? Mire qué bonito, estos 2 libros
pues yo he tenido la oportunidad de leérmelos completicos los dos y la verdad son súper recomendados porque son testimoniales, porque uno se impregna de la fe, uno se impregna de la vida que Dios viene a darnos justamente a través del testimonio de un hombre como el padre Emiliano Tardí, que fue un hombre tan utilizado por Dios en el ministerio de la sanación física, en el ministerio de la sanación interior. Así que es una gran bendición, sobre todo cuando uno dice, ¿y yo cómo me acerco a Dios? ¿Y yo cómo empiezo a conocer de Dios? Ahí hay un claro ejemplo, sobre todo ese muchacho que uno dice es como ateo, como escéptico, como que uno dice como distante, porque a veces muchos jóvenes dicen, yo no, como que yo vivo a mi Dios a mi manera y como que sí, como que aquí va y viene. Regálele ese libro que yo sé que va a ser de muchísima bendición, porque la experiencia de un hombre como el padre Emiliano Tardí muestra de manera clara el paso de Dios, o sea, es Dios sencillamente orando en el día a día allí. Dairo, cuéntanos cómo las personas que nos están viendo en este momento pueden encontrarte en redes sociales, pueden estar atentos a tu nuevo proyecto, a lo que piensas hacer de los 365 Bueno, días. les cuento un poquito allí. En redes sociales estamos en Instagram Connection, con doble N, Connection Fundación. Y bueno, ahorita justamente el día jueves tenemos una experiencia muy bonita con mujeres. Genuinas, un espacio que con mi esposita y 4 mujeres más, 5 mujeres más vienen liderando. Tuvimos el primer encuentro de Genuinas el mes pasado, asistieron, digamos como fue un voz a voz allí con algunas personas, asistieron casi unas 45, casi 50 mujeres que vivieron esta primera experiencia. Ahorita vamos a tener este jueves. Allí me pueden encontrar como Connection Fundación, pero también me pueden encontrar en Dairo_Buitrago. Allí también yo comparto una palabra diaria cada día y pues de pronto quien quiere tener un poquito más como el contacto de pronto de recibir acompañamiento también, porque a veces uno sabe que no siempre hay espacios para esto, también está el WhatsApp +57 310 843 0569. Porque también yo siento fuertemente el poder acompañar a muchas personas en procesos de transformación que van desde el ámbito humano, desde el ámbito afectivo, desde procesos a través del cual cómo pueden superar muchas realidades. Entonces, pues es también todo, digamos, toda esta experiencia que hacemos desde la evangelización, pero también en aras de aportarle a muchas personas en su vida día tras día. Dairo, te agradecemos muchísimo todo lo que nos cuentas la noche de hoy. Sé que para muchos de nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, de YouTube, los que están viendo este programa en este momento, sé que de alguna manera los has tocado y les ha llegado al corazón ese mensaje. Y bueno, esperamos que puedan hacer parte de tu programa, de todos tus proyectos. Te agradecemos muchísimo los testimonios que nos has contado. Muchísimas gracias a ustedes también por haberse conectado a este programa, Avivando el Fuego. Nos despedimos porque, bueno, quisiéramos seguir hablando mucho, pero pues el tiempo no da para más, tenemos toque de queda. Entonces, quiero agradecerle a todos también, de parte del Padre Eider, de mi parte, de Dairo, de todo el equipo que está detrás de este programa, a todos por estar presentes la noche de hoy. El programa va a quedar guardado, entonces más adelante ustedes pueden seguir compartiendo esto con muchas más personas, personas que tengan emprendimientos, que quieran empezar a trabajar en los medios católicos, cómo evangelizar. Les damos una feliz noche, deseamos que puedan descansar bien y bueno, nos despedimos con música. Al mundo que su único hijo Él entregó para que todo aquel que crea en Él no muera, más tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo,
Su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real. Y yo le adoro reverente.